Buenas noches, apreciables matraqueros. Espero se encuentren muy bien en esta noche, en la que nos toca un poco de literatura. Esta cápsula está dedicada a todos ustedes y a todas aquellas personas que nos quieran ver y escuchar alrededor del mundo. Entonces, como ya nos hicieron el mandado las redes sociales de avisarles que hoy traemos al escritor romano Horacio, sí, aquel gran escritor que es aclamado por todos los tiempos. Hoy vamos a leer de él solamente la epístola número 20 del primer libro de las epístolas. Y esto dice así: a su libro. Me parece, libro mío, que miras demasiado hacia Vertumno y Jano. Querrás tal vez ser puesto a la venta en las tiendas de los socias, pulido y encuadernado por ellos. No te gusta, ya veo, estar bajo llave. La oscuridad que tanto ama la modestia no se ha hecho para ti. Te apuras ser conocido de poca gente y aspiras al público. ¿Esos son los sentimientos en que te eduqué? Bueno, pues ve a donde anhelas ir, pero ten presente que una vez fuera no podrás ya volver. ¿Qué he hecho yo, infeliz de mí? Dirás en cuanto alguien te desgarre. ¿En qué estuve pensando? Si el enojo que me causas no me ciega, he aquí, punto por punto, lo que te ocurrirá. Celebrado en Roma mientras conserves el atractivo de la juventud, luego que hayas pasado por todas las manos y te hayan manchado las hojas, serás comido en silencio por la polilla. O irás a Útica, caso de que no te manden a Lérida envolviendo género. ¿Quién reirá entonces? Aquel cuyos consejos no seguiste, él reirá, como el rústico que, habiéndoselas con un asno que no quería obedecer, lo arrojó de ira a un precipicio. ¿Sí? ¿A qué obstinarse en salvar a quien se obstina en perecer? Ah, me olvidaba. Puede que caigas en las manos de algún viejo magíster de los arrabales y le sirvas para enseñar a leer a los chiquillos. Entretanto, cuando el sol, más soportable, permite a un pequeño grupo de oyentes prestarte alguna atención, diles que, hijo de padre liberto y pobre, he tomado un vuelo que nadie hubiera esperado de nido tan humilde, y todo lo que me hagas perder en nacimiento lo ganaré así en merecimiento personal. Agrega que he sido grato a los más ilustres guerreros y magistrados de Roma, que soy pequeño de talla, encanecido antes de tiempo, amigo del sol, pronto a irritarme y no menos pronto a apaciguarme. Y si acaso alguno pregunta por mi edad, dices que contaba 44 diciembres el año en que Lolio fue colega de Lépido en el consulado. Así es, de Horacio, la epístola número 20. Pero bueno, para adornar un poco más esta cápsula, vamos a traer el monje de Matthew Gregory Lewis, que retoma esta pequeña epístola de Horacio y la adapta a su sentir, a su pensar, a su razonamiento en esta novela del género gótico. Entonces, así apertura este escritor, Matthew Gregory Lewis, el monje. Dice así con una epígrafe. No sé exactamente cómo se leería en latín, pero ahí va. Dice: somnia, terrores mágicos, miracula, fagas, nocturnos lémures portentaque. Horacio.
Esto es de la epístola número 2 y dice la traducción: sueños, terrores mágicos, prodigios, brujas, espectros nocturnos y portentos. Bien, consecuente, viene la advertencia. La primera idea de esta novela me la sugirió la historia de Santón Barciza, relatada en The Guardian. La monja ensangrentada es una tradición a la que todavía se da crédito en diversas partes de Alemania. Y he oído decir que las ruinas del castillo de Laustein, en donde se supone que ella se aparece, todavía pueden divisarse en los confines de Turingia. De la tercera a la 12ª estrofa de El Rey de las Aguas es un fragmento de una balada danesa, y Belerma y Durandarte es la traducción de algunas estrofas recogidas en una antología de poesía española antigua, que contiene también el romance popular de Gaiferos y Melisenda, mencionado en el Quijote. He aquí la confesión completa de todos los plagios de los que soy consciente, mas no dudo de que puedan encontrarse otros muchos, que en estos momentos ignoro totalmente. Ahora sí, dice prefacio, imitación de Horacio. Épodo 20, libro primero. Me parece, oh vano, desconsiderado libro, una mirada de deseo verte echar, donde gananse y piérdense reputaciones en ese famoso callejón llamado Paternoster. En ese sulfurado de encontrar tu fárrago precioso en inexplorable arqueta oculto. Detestas la prudente cerradura y su llave, y bien encuadernado y con los cantos dorados, ansías verte en el escaparate de Stockdale, Hockham o de Fred. Vete pues, rebasa ese peligroso límite de donde ningún libro regresar puede. Y cuando te veas condenado, menospreciado, desdeñado, censurado y criticado, denigrado por todos los que te lean, si por ventura te lee alguno, tu desatino penosamente lamentarás y suspirarás por mí, por el sosiego y el hogar. Asumiendo el oficio de augur, tu destino futuro profetizo. Tan pronto como tu novedad se acabe, y ya ni joven ni reciente seas, arrojado en algún rincón oscuro y polvoriento, enmohecido por la humedad, cubierto de telarañas, tus hojas serán pasto de las polillas. O serás enviado a la cerería y condenado a padecer público escarnio, forrarás el baúl o envolverás la vela. Mas si encuentras aprobación y alguien se siente inclinado por natural mudanza a preguntar, sepa pues sobre mí y mi condición, sepa pues el que pregunte que ni pobre ni rico soy, irreflexivo y de intensas pasiones desgarbado y de estatura diminuta, por pocos aceptado y de pocos aprobador, extremado en el odio y el amor. Aborrezco a los que me desagradan y adoro a los que mi fantasía impresionan. Apresurado a informarse opiniones, la mayor parte de las veces erróneas. Firme en la amistad, aunque crea que los demás son traicioneros y engañosos. Considero que en el tiempo presente la amistad es pura quimera. No hay criatura más apasionada, altiva, obstinada e implacable, más dispuesta a afrontar toda clase de peligros por aquellos que se muestren amables. Si por casualidad a tus páginas preguntan, por favor, ¿cuál es la edad del autor?
Tus errores sin duda dejarán bien sentado que, a fe mía, amable lector, apenas he superado los 20 años, mientras Jorge III el trono de Inglaterra ocupa. Ahora pues, tu venturoso curso sigue. Vamos, deleite mío. Querido libro, adiós. Matthew Gregory Lewis, La Haya, 28 de octubre de 1794. Bien, esta es la versión de la edición Cátedra. Pero traemos también la versión de Valdemar del Club Diógenes, ¿no? Que también tiene unos cambios y adaptaciones más quizá en prosa. Y dice, advertencia, la primera idea de esta novela la sugirió la historia del Santón Barciza relatada en The Guardian. La monja sangrienta es una tradición que todavía circula en muchas regiones de Alemania, y me han dicho que las ruinas del castillo del Laustein, donde se supone que vaga ella, pueden verse en los confines de Turingia. De la tercera a la 12ª estrofa de El Rey de las Aguas se encuentran en una colección de poesía española antigua, la cual contiene también la popular canción de Gaiferos y Melisandra, mencionada en el Quijote. Hago pues plena confesión de todos los plagios que he hecho a sabiendas, pero no dudo que se encontrarán muchos otros, de los que en este momento no tengo conciencia en absoluto. Bien. Y empieza la epígrafe. Somnia, terrores mágicos, miracula, fagas. Nocturnos lémures, portentaque, Horacio. Prefacio, imitación de Horacio, epístola 20, libro primero. Creo, oh vano mal pensado libro, verte lanzar una mirada deseosa, donde hay reputaciones ganadas y perdidas en sarta famosa que llaman el Rosario. Irritado al ver tu precioso óleo sepulto en inexplorado cajón, desprecias a la prudente llave y cerradura, y encuadernado y dorado ansías ver tu volumen en el escaparate de Stockdale, de Hockham o de Debrett. Ve pues, transpon el peligroso límite de donde ningún libro retorna. Cuando te veas condenado, despreciado, blanco del odio, la crítica y la condena, y maltratado por aquellos que te lean, si por ventura te leen, ya suspirarás pesaroso por mí, por el reposo y la quietud. Asumo pues el oficio del augur, y así profetizo tu fortuna. Cuando hayas perdido tu novedad, y no seas ni joven ni reciente, en algún rincón oscuro y polvoriento, mohoso, perdido entre telarañas, servirás de festín a las polillas. O tal vez vayas a dar a la cerería, y condenado a sufrir público escándalo, forrarás el baúl o envolverás la vela. Pero ojalá encuentres aprobación y alguien se sienta inclinado a preguntar por natural mudanza sobre mí y mi condición. Que sepa pues el que pregunta que no soy rico ni pobre, soy de fuertes impulsos y pasiones, de cuerpo pequeño y desgarbado, aceptado de pocos y de pocos aceptador, extremado en el odio y el amor. Detesto al que me desagrada y adoro al que se me antoja. Precipitado en el juzgar y errado de juicio casi siempre,
firme en la amistad, aunque supongo a los otros falaces y engañosos. Y considero que en el tiempo presente el término amistad solo es quimera. No hay criatura más apasionada, orgullosa, terca e implacable, pero dispuesto por alguien bondadoso a dar alma y vida enteras. Así, si a tus páginas preguntan la edad del que esto escribe, tus faltas, sin duda, mostrarán que acabo de ver pasar los 20. Amable lector, doy mi palabra, cuando ocupa el tercer Jorge el trono de Inglaterra. Y ahora, sigue tu curso venturoso. Ve, mi bien. Amado libro, adiós. Matthew Gregory Lewis, La Haya, 28 de octubre de 1794. Esta lectura corrió por parte de el Club Diógenes de Valdemar, ¿no? Esta editorial también española, que retoma al gran Horacio, que como saben es uno de los tres escritores más importantes de la Roma de aquellos tiempos, de aquel gran imperio. Recordemos que el principal escritor de Roma, según dicen, es Virgilio, ¿no? Y de ahí se disputa el segundo y tercer lugar entre Horacio y Ovidio. Bien, este autor nació aproximadamente en el 65 a.C. y murió aproximadamente en el 8 a.C. Entonces, recordemos que el candelario de aquellos, el calendario de aquellos tiempos estaba ajustado a los usos del Imperio Romano. Es decir, que no había año bisiesto y por allí pues hay un desfase de tiempo muy importante que, si no mal recuerdo, en la Edad Media se corrige. Prácticamente como 15 días, ¿no? Entonces, es un poco confuso lo que estoy diciendo, pero para meterlo ya al calendario, el que usamos actualmente, pues hay que tener en cuenta eso, ¿no? Por eso digo que aproximadamente en el 65 a.C. al 8 a.C. es que este escritor está publicando y siendo uno de los más importantes pensadores de aquella época y de la actual. O sea, es decir, a este tipo de escritores se les considera tan importantes porque el hecho de que tengan la capacidad de escribir para su época y tengan la capacidad, sus letras, de actualmente decirnos algo a nosotros, los modernos, los de ya de las ciudades contemporáneas, pues quiere decir que es un autor trascendente, así, simple y sencillamente. Así es Horacio. Recordemos que también fue un escritor que tenía mucho que ver con la cuestión política de aquellos años. Era un escritor protegido, es decir, tenía ahí al famoso Mecenas, era amigo de Virgilio, era amigo de Octavio Augusto, que era el emperador de aquellos años. Entonces, pues evidentemente tenía dinero, tenía cierto poder político, vamos a decir, era intocable. Entonces, este tipo de escritores que se diferencian de muchos otros que no gozan de esos favores, algunas veces pues no son recordados precisamente es por eso, o que es menospreciada su obra en su momento y tiempo después se les reconoce. Esto se debe a que en algunas ocasiones estos escritores pues
pues se ven mermados en la cuestión política, cosa que no le pasa a Horacio. Horacio va a ser un tipo que es protegido. No obstante, su padre, como muy bien se relata en la epístola que leímos, la número 20, que está dedicada a su libro, él muy bien confiesa y da testimonio de que él es hijo de un liberto. Es decir, su padre era un esclavo. No se sabe nada de su madre, pero su padre, al ser esclavo, pudo conseguir su libertad. Es un liberto. Entonces empieza a ser un tipo que va a poder trabajar para darle una educación a su hijo, y este hijo, que es Horacio precisamente, va a gozar de poder tener una educación, va a ir incluso a Atenas, y ahí va a ser, bueno, se va a estar ahí educando y en cuestiones de dialéctica, filosofía y demás cosas, ¿no? Es decir, va a tener la posibilidad de codearse con los juniors de aquella época, y lo consigue, se vuelve un protegido de precisamente del emperador Augusto Octavio, o Octavio Augusto, desconozco exactamente cómo se dice, pero bueno, entonces tenemos a este autor que, vaya, vamos a decirlo, tiene esa capacidad, ¿no? Como ya lo comenté, de que sus letras al día de hoy también nos traen bastante información, ¿no? O sea, sus pensamientos son actuales, por eso es grande, por eso este tipo de autores son eh, muy apreciados en el mundo de la literatura. Bien, bueno, eso es lo que podemos decir. Un poco ahí veíamos esa parte de las creaciones que hacemos todos los artistas, los escritores, ¿no? Como en algún momento se van a ir perdiendo y se van a convertir en polvo y van a ser manoseadas, como muy bien lo dice, en el mejor de los casos, por supuesto, pero cuando dejen de estar en boga, va a ser el libro vapuleado igual que su autor, ¿no? En dado caso que así suceda, en otros casos no tanto. Bien, ahora entendamos que la capacidad que tenemos ahora, que quizá no se gozaba en aquellos años tanto, es que podemos tener posturas críticas muy fuertes ante esto, ante los discursos y las palabras y pensamientos, reflexiones de otros autores. Antes a mí me tocó, quizá algunos de ustedes también, que nos educaban para respetar a los adultos, y todo lo que dijera una persona adulta, ya fuera escritor consagrado o lo que fuera, no podíamos cuestionarlo. Ahora no es así. Ahora tenemos que fijarnos en el respeto principalmente, pero eso no nos impide señalar ciertos errores, como muy bien Horacio lo está expresando. Entonces, bueno, ahí suena un poco, sé que un tanto contradictorio, pero en esta actualidad ya no están, o sea, ya alguien libremente puede decir, no me gusta Horacio, no me gusta Platón, no me gusta la literatura de estos sujetos, ¿no? O de determinados autores, y es válido, y nadie los tiene por qué regañar ni acusar de nada. Entonces, hay una pequeña teoría popular, o pensamiento popular, reflexión popular, que dice que precisamente mucha gente no se acerca a la literatura porque los obligaron a leer a los clásicos, es decir, los obligaron a leer a Horacio, a Platón, a qué sé yo, el Fausto de Goethe, ¿no? Y el Quijote, ¿no? ¿Qué más? No sé. Entonces, ese tipo de literatura nunca les atrajo, y por lo tanto no leen actualmente. Es decir, si se les hubiera mostrado los autores contemporáneos, vamos a decirlo, qué sé yo, Irving Welsh, del que ya hicimos una cápsula literaria aquí, o de el vecino que es escritor, o lo que sea, cualquier otro autor más fresco, más actual, podría la gente también quedar inmersa en el mundo de la literatura, ¿no? Entonces, y la forma en que pues, yo viví eso, en el que pues, nos decían que teníamos que leer a los clásicos, porque sí,
pues yo conozco a varios compañeros que precisamente no se acercaron porque pues, era un tanto obligatorio, ¿no? Un tanto forzado hacer eso. Y bueno, a mí por supuesto sí me gustan, pero yo me acerqué mucho tiempo después. Yo leía a Horacio prácticamente cuando estaba en la universidad. Entonces, bueno, ahí va cambiando el acercamiento, pero pues también tenía yo ya las lecturas obligadas de algunos escritores como Ramírez Bermúdez, qué sé yo, y demás autores mexicanos, Fouil, argentino, y demás autores, ¿no? Digo, lo estoy sacando aquí un poco a la deriva este comentario, ¿no? Entonces, bien, pues sí, o sea, leer a los clásicos no siempre es tan atractivo, ¿no? Quizá ya con un bagaje cultural de lecturas ya, pues sí, más suaves o que sean consecuentes y quizás sí te puedes ir acercando a los clásicos. Pero sí, realmente luego sí es muy pesado porque tienes que sacar el diccionario, llevar un diccionario siempre, por lo menos el pequeño Larousse, ¿no? El de bolsillo, porque pues en los clásicos sí hay demasiado, referencias, pues de palabras que ya no se usan, de términos que precisamente están dentro del mundo de la literatura, ¿no? Más formal. Y bueno, pues eso a algunas personas les cuesta, ¿no? Pero bueno, eso era un comentario referente a los clásicos. Pero bueno, Horacio es grande por algo que vimos aquí, ¿no? Es decir, tanto su origen como toda su vida parece ser que está plasmada de esta vida poética, ¿no? Un tanto afortunada o demasiado afortunada, que también ha jugado bien o que jugó bien. O sea, tuvo la oportunidad de estudiar, estudió, fue protegido y explotó o aprovechó esa posibilidad que le brindaba el tiempo, el dinero y para desmenuzar toda su obra, ¿no? Y hacerla realmente preciosa para el mundo de los lectores, ¿no? Y alguno que otro más o muchos más que son curiosos y curiosas de estos temas o de la literatura, aunque no se dediquen precisamente a escribir o que no tengan nada que, digamos, alguna finalidad con la literatura más que ser leer por placer, ¿no? Y quizá por curiosidad también por ahí, ¿no? En algunas cosas. Pero bueno, esto es todo por el día de hoy. Trajimos a Horacio de su libro primero de las epístolas, la epístola número 20. Se los recomendamos, como saben, les vamos a dejar ahí algunas referencias para que ustedes puedan consultarlas y puedan acercarse más a este autor. Y también pues a Matthew Gregory Lewis, que es el autor del Monje, una novela que precisamente va a ser retomada por E.T.A. Hoffman, el Cascanueces. Ese mismo va a escribir un libro que se va a llamar Los Elixires del Diablo, pero que prácticamente la historia va a venir, se va a basar en este libro del monje. Claro, esta va a ser una literatura gótica, ¿no? En ese sentido del gótico, pero E.T.A. Hoffman lo va a transformar o lo va a adaptar al romanticismo alemán. Entonces, y cambia bastante, o sea, es decir, son cosas muy distintas, la literatura gótica y el romanticismo alemán, ya va grandes, ya con un paso prácticamente firme hacia la modernidad, se va viendo esa, ¿no? Pero bueno, eso ya es tema de otro costal, y aquí solamente, queremos demostrar con esto cómo se van encadenando entre autores y de alguna u otra forma los temas, ¿no? Lo que narran, lo que nos dicen, lo que nos, con todo eso, con lo que nos deleitan, ¿no? Pero bueno, ahora sí, finalmente yo soy Salman el Magnífico y eso es simple y sencillamente porque para mí todos ustedes son una chingonería.